Se desea la derivada de f entre g si tanto la función f como la función g son derivables. Entonces, de acuerdo a la definición, dice el límite cuando h tiende a 0 de f entre g de x más h, que resulta ser f de x más h entre g de x más h, menos f entre g de x. Esto dividido entre h. Entonces, sacamos como un denominador y dice, como un denominador g de x por g de x más h. G de x por g de x más h entre g de x a g de, entre g de x más h a g de x. Por f de x más h queda f de x más h por g de x. G de x más h por g de x entre g de x a g de x más h por menos f de x que escribimos aquí. Si además acomodamos en su lugar, esto nos va a quedar en el numerador y esta parte nos va a quedar en el denominador, y sumamos y restamos la cantidad f de x por g de x. Entonces aquí la restamos y tenemos f de x más h por g de x menos f de x por g de x, que era este primer término. Luego dice menos este que está aquí, que es f de x por g de x más h, y le estamos sumando f por g, que dice menos por menos, estamos sumando f por g. Notamos que estos dos términos tienen en común g de x y que estos dos términos tienen en común f de x, y lo vamos a factorizar. Y además hacemos esto, sacamos g de x más h por g de x y lo ponemos a un lado multiplicando. Entonces dice g de x que multiplica a f de x más h menos f de x entre h, menos f de x que multiplica g de x más h menos g de x entre h, y notamos que aquí esto es la derivada de la f y esto es la derivada de la g, porque recordemos que estamos tomando el límite cuando h tiende a 0. Entonces tomamos el límite cuando h tiende a 0 y aquí va a decir g de x por g de x. Aquí va a decir g de x porque no depende de la h, por la derivada de la f, menos f de x porque no depende de la h, por la derivada de la g. De manera que nos queda la derivada así. La derivada de un cociente dice derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba tal como está por la derivada del de abajo, todo dividido entre el de abajo al cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Vamos a obtener dos límites, el límite de teta cuando teta tiende a 0 de seno de teta entre teta, que va a ser 1, y el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta menos 1 entre teta, que va a ser igual a 0. Estos dos límites los vamos a usar para sacar las derivadas de las funciones trigonométricas, de manera que vamos a ver de dónde sale. Vamos a usar un argumento geométrico. Supongan ustedes que estamos en el primer cuadrante y que mi ángulo está entre 0 y 90. Entonces vamos a referirnos a esta figura. Noten que aquí tengo un círculo, un pedazo de círculo que sale de aquí y termina acá, y estamos diciendo que ese radio es 1, de manera que esto mide 1 y esto de acá a acá mide 1. Este es el punto A. Después sacamos una línea del punto B a A y después tiramos una perpendicular del punto B y termina en el punto C. Entonces hacemos después una tangente que sale de B, corta aquí, y tiramos una línea perpendicular a esta horizontal desde el punto A para obtener el punto B. Entonces, el argumento que estamos usando es el siguiente. Lo que estamos diciendo aquí es que este segmento BC es menor que este segmento AB y es menor que este arco, que a su vez es menor que BE más EA, que a su vez es menor que este. Entonces, a ver, fíjense ustedes. Vamos a usar primero nada más BC, que es este, y AB, que es este. Entonces, y el arco, ¿no? Entonces, a ver, fíjense ustedes. Para este, lo que vamos a sacar es lo siguiente.
Estamos diciendo que si yo saco para este triángulo el seno de teta justamente es el cateto opuesto, que es BC, entre 1, de manera que BC es... Vamos a fijarnos en esto. Queremos hacer ver que BC es menor que AB, es menor que el arco AB, y eso es menor que la longitud AD. Entonces BC, que es este que está aquí, es justamente, se relaciona esta cantidad con esta mediante la función trigonométrica seno de teta. Si yo quiero sacar el seno de teta, eso es igual a BC entre 1, de manera que BC es el seno de teta, que está aquí, ¿no? Luego, AB, y luego tenemos el arco AB. Recordemos que un arco de longitud A es igual a R teta. ¿Por qué? Porque teta entre 2pi es A entre R. Y despejando A me queda R teta. Entonces, R es 1, de manera que aquí dice seno de teta menor que 1. Fíjense ustedes, en algún lado lo tengo por ahí. Bueno, luego tengo AD. AD, si lo vemos, corresponde a la tangente. Fíjense ustedes, esta vale 1 porque es el radio. Entonces la tangente de teta puede ser igual a AD entre 1, de manera que el tamaño AD es justamente la tangente. Entonces tenemos seno de teta menor que la tangente de teta. Pero sabemos que la tangente de teta es seno entre coseno. Entonces, como estas cantidades quedamos que estaban entre 0 y 90, tomamos el recíproco de esta desigualdad y dice 1 entre seno mayor, se voltea, acuérdense que se voltea el símbolo de desigualdad, mayor que 1 entre teta, mayor que coseno entre seno. Ahora multiplicamos esas cantidades por el seno de teta y aquí dice seno de teta entre seno de teta, 1. Seno de teta entre teta, que es el que queremos calcular, y seno de teta entre seno de teta por el coseno de teta, de manera que queda 1 mayor que el seno de teta entre teta, mayor que el coseno de teta. Usando el teorema de la compresión, sacamos el límite de esta cantidad, que es 1, sacamos el límite del coseno de teta cuando teta tiende a 0. Fíjense, los dos límites son iguales y son 1. Entonces, usando el teorema de la compresión, sabemos que el límite del seno de teta entre teta cuando teta tiende a 0 es justamente 1. El otro límite que deseamos sacar es el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta menos 1 entre teta. Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar por un 1 disfrazado de coseno de teta más 1 entre coseno de teta más 1. Y arriba nos queda coseno cuadrado de teta menos 1, y abajo nos queda teta, que multiplica el coseno de teta más 1. Sin embargo, esto de arriba, usando la identidad trigonométrica que dice seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, de teta igual a 1, entonces me queda coseno cuadrado menos seno cuadrado menos coseno cuadrado, y el coseno cuadrado con el menos coseno cuadrado se cancelan y me queda menos seno cuadrado. Entonces, para tomar el límite cuando teta tiende a 0, separamos este seno cuadrado en dos, uno que dice menos seno de teta entre teta y otro que dice seno de teta entre coseno de teta más 1. Este es el límite de un producto. Entonces, el límite de un producto es el producto de los límites. Sacamos el límite de este, que es menos 1, porque habíamos sacado que el seno de teta entre teta es 1, por menos es menos 1. Y límite de seno de teta cuando teta tiende a 0, el seno de 0 es 0. Coseno de teta, el coseno de 0 es 1, más 1. De manera que dice menos 1 por 0 entre 2. Es 1 por 0, que es 0. De manera que el límite, cuando teta tiende a 0, del coseno de teta menos 1 entre teta es 0. Ahora vamos a usar eso para obtener las derivadas de las funciones trigonométricas.
y queremos sacar la derivada del seno de x. Entonces, según la definición, dice límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x entre h. Pero acordémonos que el seno de una suma de a más b sería seno a coseno b más coseno a seno b. Entonces, así queda esto. Queda seno del primero, que es x, por el coseno del segundo término, que es h, más coseno del primer término por seno del segundo, que es h, menos seno de x entre h. Notemos que esta y esta cantidad son iguales y que podemos factorizar el seno de x y me quedaría seno de x que multiplica el coseno de h menos 1 entre h. Y después ya nada más me queda este término que dice coseno de x por seno de h entre h. Entonces podemos separar en dos límites. Acuérdense que el límite de una suma es la suma de los límites y dice seno de 0, perdón, aquí está, a ver. Entonces queremos sacar este límite. Cuando h tiende a 0, seno de x es una constante, entonces el límite de una constante es la misma constante. Este límite acabamos de saber que es 0, aquí lo ponemos. Este límite del coseno de x es simplemente coseno de x, y este límite acabamos de calcularlo y era 1, entonces me queda seno de x por 0 más coseno de x por 1. Esto es igual al coseno de x, de manera que la derivada del seno de x es justamente el coseno de x. Vamos a sacar ahora la derivada de y igual a coseno de x. Para ello usamos la definición y dice límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos el coseno de x entre h. Entonces, esto dice coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h, menos coseno de x entre h. Y todavía límite cuando h tiende a 0. Notamos que este término y este término contienen al coseno de x. Factorizamos el coseno de x y dice coseno de h menos 1 entre h, que es esto. Y el otro dice seno de x por seno de h entre h. Entonces noten ustedes que este es un límite que ya habíamos calculado. El límite cuando h tiende a 0 de esto es 1. El límite cuando h tiende a 0 de esto era 0 y va a decir coseno de x por 0 menos seno de x por 1 es igual a menos el seno de x, de manera que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Queremos ahora sacar la derivada de la tangente. Entonces, dado que ya tenemos la derivada del seno y el coseno, vamos a hacerla como si fuera la derivada de un cociente. Entonces, queremos derivar seno entre coseno. Y les acuerdo que dice derivada del de arriba, que es coseno, por el de abajo, tal como está, que es coseno, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es menos seno de x, y dice menos por menos más seno cuadrado. Entonces aquí arriba, entre el de abajo al cuadrado, que es coseno cuadrado. Entonces nos queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, que es 1, entre el coseno cuadrado. 1 entre el coseno, les recuerdo que es la secante, de manera que aquí dice 1 entre el coseno por 1 entre el coseno, secante cuadrada de x. Y la derivada de la tangente de x es justamente la secante cuadrada de x. Queremos ahora sacar la derivada de la cotangente. Entonces, la sacamos igualmente como un cociente y dice derivada de coseno entre seno. Derivada del de arriba es menos seno por el de abajo, que es seno, menos el de arriba tal como está por la derivada del de abajo, que es coseno. Entonces, menos seno cuadrado menos coseno cuadrado, dejamos el menos afuera y esta cantidad es 1, y abajo ponemos el cuadrado del denominador, que es el seno cuadrado. Entonces dice menos 1 entre el seno cuadrado, les recuerdo que 1 entre el seno es la cosecante, queda como menos cosecante de x por cosecante de x es menos cosecante cuadrada. Entonces ya obtuvimos la derivada de la cotangente, que es la menos cosecante cuadrada. Les recuerdo que van ustedes a notar
que todas las derivadas de los cos, del coseno, de la cotangente y de la cosecante van a ser negativas. Queremos ahora la derivada de la secante. Entonces expresamos la secante como 1 entre el coseno de x y queremos derivar esto. La derivamos como un cociente. Derivada del numerador es 0 menos la derivada del denominador es menos seno de x entre el denominador al cuadrado. Y me queda seno de x entre coseno cuadrado, que vamos a descomponer como 1 entre coseno por seno entre coseno. Y esto es la secante y esto es la tangente, y la derivada queda como, derivada de la secante es igual a la secante de x por la tangente de x. Queremos ahora la derivada de la cosecante. Descomponemos igualmente como derivada de 1 entre el seno de x. Derivada de 1 es 0 menos 1 por la derivada del seno, que es coseno, entre el denominador al cuadrado, que es el seno cuadrado. Descomponemos nuevamente en menos 1 entre el seno por coseno entre el seno. Menos 1 entre el seno es menos cosecante, y coseno de x entre seno de x es cotangente de x. Y nos queda la derivada de la cosecante como menos cosecante de x por cotangente de x.